de esas noches con lluvia incesante. Yo estaba en mi taxi, conduciendo por las calles que ya conocía de memoria, pero que aquella noche me parecían especialmente inquietantes. Mi último pasajero me había dejado en una zona poco transitada cerca del cementerio. Era el tipo de lugar donde los cementerios se ven más oscuros y siniestros con cada gota de lluvia que cae. Como no tenía más clientes a la vista, decidí esperar allí a que llegara la próxima llamada. La niebla comenzó a levantarse, ocultando los contornos de los edificios y haciendo que todo pareciera más distante. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la lluvia, parado justo al borde del cementerio, había una figura alta, imponente. A medida que la niebla se despejaba un poco, me di cuenta de que era un hombre de más de 2 metros de altura, vestido con un atuendo tradicional indígena, con plumas y adornos que relucían a la luz débil de la farola cercana. Su piel era tan oscura que parecía fundirse con la misma noche. Traté de no pensar en lo extraño de la situación. Seguí mirando mientras la figura se movía lentamente, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su presencia era desconcertante, pero lo que más me inquietaba era el hecho de que no parecía moverse con la gracia de un ser humano. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera arrastrando algo pesado. De repente, se detuvo y me miró directamente a través del cristal del taxi. Sus ojos eran de un blanco helado, brillando con una intensidad que no parecía natural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté encender el motor y alejarme, pero el arranque del taxi estaba fallando. El terror se apoderó de mí mientras el hombre se acercaba lentamente hacia el vehículo. Mientras el taxímetro seguía su curso sin parar, el hombre se quedó a un par de metros de mi ventana mirándome fijamente. No podía ver claramente su rostro debido a la lluvia y la distancia, pero su presencia era tan amenazante que me costaba respirar. La tensión era palpable. Finalmente, el motor del taxi rugió y sin pensarlo 2 veces, aceleré hasta la primera calle que encontré. Miré por el retrovisor y vi que el hombre se quedó en el mismo lugar, aún mirándome. Pero al poco tiempo ya no estaba allí. La lluvia arreciaba más fuerte y el cementerio se veía con un manto gris y borroso a la distancia. A partir de esa noche, cada vez que paso cerca de ese cementerio, no puedo evitar sentir una presencia invisible, como si algo o alguien estuviera esperando en las sombras. Y aunque intento olvidar aquella visión, el recuerdo de los ojos brillantes del hombre siempre vuelve a mí, especialmente en las noches de tormenta. El día de hoy les voy a contar sobre una leyenda urbana que se localiza en una pequeña ciudad de Francia. Esta historia incluso se publicó en algunos periódicos locales. En la historia, la protagonista es una niña de 9 años, hija de un matrimonio de clase alta. Como los padres tenían una vida social intensa, decidieron comprarle a la niña un perro para que la protegiera y la acompañara durante sus ausencias. El perro tenía como costumbre dormir bajo la cama de la pequeña, y cuando ésta se asustaba, el perro le lamía la mano para tranquilizarla. Una noche, después de escuchar algunos ruidos en su casa durante las ausencias de sus padres, la pequeña se asustó y, como de costumbre, dejó caer su mano para que su perro la lamiera hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada hecha con su sangre en la pared que decía: "No solo los perros lamen". La zona del silencio en el desierto de Chihuahua siempre me había fascinado. Decían que el área tenía una anomalía magnética que interfería con las señales de radio y que había historias de fenómenos inexplicables. Así que cuando un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos allí en una noche estrellada, estábamos emocionados por el misterio y el desafío. Al principio todo parecía normal. Hicimos una fogata, contamos historias y disfrutamos del paisaje desolado. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un extraño silencio comenzó a invadir en el desierto. No había el menor sonido, ni el murmullo del viento, ni ningún insecto alrededor. Era un silencio tan absoluto que nos resultaba inquietante. Mi amigo Carlos decidió aventurarse más allá de nuestro campamento para explorar. Nos dijo que iba a intentar encontrar un lugar del cual podríamos ver mejor las estrellas. Pasaron unos 30 minutos y Carlos no había regresado.
Decidimos buscarlo, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Con nuestras linternas caminamos en dirección a donde Carlos había ido. El silencio se volvía más denso y sentíamos una creciente presión en el pecho, como si el aire se estuviera espesando. Entonces, de repente escuchamos un grito agudo, seguido de un estremecedor silencio. Corrimos hacia el origen del sonido, nuestros corazones palpitaban con fuerza. Finalmente encontramos a Carlos en el suelo, pálido y temblando, sin poder decir una palabra coherente. Solo señalaba hacia el cielo, donde vimos una serie de luces que danzaban erráticamente. No eran estrellas ni aviones, se movían de una manera que desafiaba toda lógica. De repente, una voz resonó en nuestro grupo, pero no provenía de ninguno de nosotros. Era una voz distorsionada, como si viniera de una grabación dañada. Decía palabras incomprensibles y sonaba como si estuviera transmitido a través de un canal de radio roto. Nos miramos entre nosotros, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La voz se repitió cada vez más fuerte y sentíamos como si estuviera rodeándonos. Desesperados por escapar, corrimos de regreso al campamento, pero el silencio que antes era tan absoluto ahora parecía aún más denso y opresivo. La voz continuó resonando en nuestras cabezas como un eco persistente. Cuando finalmente llegamos a nuestro campamento, el cielo comenzó a despejarse y las luces se desvanecieron. Carlos, aún en estado de shock, no dijo mucho durante el resto del viaje. Nadie pudo explicar exactamente lo que sucedió esa noche, pero el silencio que se había adueñado del desierto nunca se disipó por completo.